Bien, muy buenos días aún. Gracias por acompañarnos a esta pauta de prensa que sin lugar a dudas es muy importante, una muy buena noticia, en primer lugar porque da cuenta de una colaboración pública-privada en el marco de una política pública que hemos querido asumir el gobierno del presidente Gabriel Boric. Me acompaña, el ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes, la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y además el gerente general de la empresa que ustedes han podido conocer acá, conocer su trabajo el día de hoy, ¿no? Que es Felipe Montes y además el director técnico Ricardo Carvajal del Ministerio de Vivienda, que está obviamente a cargo de todo lo que tiene que ver con los procesos de los modelos, ¿cierto?, para el proceso de industrialización de vivienda. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, el presidente Gabriel Boric ha planteado un desafío y una meta a cumplir, que es poder enfrentar el déficit habitacional en nuestro país. Un déficit habitacional al cual se le suma un nuevo desafío que tiene que ver con los procesos de reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas y siniestradas por los incendios que hemos conocido tanto en Viña del Mar como en el sur de nuestro país. Y por lo tanto, el poder fortalecer y empujar la industrialización de los procesos de construcción de vivienda y particularmente los de vivienda para la reconstrucción es fundamental. Esto tiene varios beneficios, acorta los tiempos de producción, de instalación, ¿cierto? Por lo tanto, contribuye a los desafíos de mayor productividad en nuestro país, tecnifica, ¿cierto?, las relaciones laborales y las capacitaciones de los trabajadores y trabajadoras, tiene un componente más de género importante. Ustedes han podido ver en el recorrido que hay mujeres, ¿cierto?, a cargo de las supervisiones, de las operaciones, conocimos algunos ejemplos en el recorrido. Por lo tanto, esto ya en sí mismo, los procesos de industrialización en el ámbito de la vivienda es una buena noticia para nuestro país por la productividad, por la cualificación, por el componente de género, ¿sí? Y además implica, por otro lado, la contribución a mejorar los estándares de nuestro país en el marco de cómo enfrentamos la recuperación de nuestros territorios, de nuestra población. Nos señalaba, ¿cierto?, el gerente general, no usar lana de vidrio, sino que lana de oveja, que viene además del propio territorio y la propia producción en Chile. No se importa, sino que se ocupa la producción nacional en esta materia. Entonces tiene varios impactos positivos y esperamos obviamente que ya le vamos a dar la palabra, ¿cierto?, a nuestras autoridades, que sean las viviendas industrializadas que se instalen en tanto Viña del Mar como en el sur los mejores ejemplos y los primeros ejemplos de cómo podemos avanzar como país en esta materia. ¿Quién? Subsecretaria. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, ministro. Muy buenos días, decíamos. Hicimos este recorrido para mostrarle a la ministra de primera mano cuáles son las alternativas de diversificación para construcción de viviendas que estamos incorporando en el Ministerio de Vivienda. El desafío en el plan de emergencia habitacional era aumentar la producción y también diversificarla. Y este era un ejemplo clave en el que ya estábamos avanzando. Cuando tuvimos que enfrentar la situación de los incendios, tanto en Viña del Mar como lo que estamos viviendo ahora en la zona sur de Chile, supimos que esta iba a ser una de las alternativas que íbamos a poder utilizar. Quiero contarles que en Viña del Mar hoy día tenemos catastradas 346 viviendas que tenemos que reconstruir. Y las primeras viviendas que vamos a iniciar su construcción van a ser a través de esta modalidad. Ya hemos conversado con las familias, ya les mostramos los modelos y ya saben que vamos a iniciar prontamente, en las próximas semanas, la reconstrucción de vivienda a través de estos modelos. El con que velan por cada uno de los procesos nos arrojan entonces la posibilidad de entregar una nueva alternativa también de construcción de viviendas para nuestro parque habitacional y para poder superar el déficit habitacional en Chile, como nos ha pedido el presidente Gabriel Boric. Muchas gracias. Espero que todavía buenos días. La verdad que esto de la vivienda industrializada es tremendamente importante para nosotros, es una muy buena noticia. En Chile hace tiempo que existe la vivienda industrializada, lo nuevo está en que estamos orientando la vivienda industrializada hacia la vivienda social, la vivienda de interés público. Eso es lo más nuevo. Uno ve en muchas partes del país que hay viviendas con características similares, pero de otro nivel de ingreso. Y bueno, el Ministerio de la Vivienda inició una agenda de industrialización ya hace un tiempo, a mediados del año pasado, y hemos venido trabajando desde esa época hasta ahora. Tenemos además convenio con 5 empresas, una de las cuales es esta empresa donde estamos acá, E2C,
Pero son 5 empresas, tenemos acuerdo y estamos con ellos conversando en modelos de vivienda industrializada. Esto es algo nuevo en la vivienda social que llegó y esperamos que se siga desarrollando y se siga produciendo en distintas partes del país. Incluso estamos pensando en una vivienda público-privada en la zona probablemente la Araucanía, de vivienda industrializada con pertinencia indígena, con pertinencia de acuerdo cultural, de acuerdo a las distintas realidades. Nos parece muy importante que esté con nosotros aquí la ministra Vallejo. Hay gente que le tiene miedo a esto, porque la gente tiende a ser muy en los prototipos más clásicos, pero la idea es poder diversificar las formas para poder tener mejores soluciones de mejor calidad, porque esta modalidad tiene protección respecto al fuego, respecto a la termita, respecto a distintas cosas que los antecedentes que la comunidad tiene no son siempre así. Quiero agradecerle a Felipe, no es primera vez que estamos acá, agradecerle que nuevamente nos reciba, nos explique, le explique a nosotros de nuevo y a la ministra, secretaria general de Gobierno, y a su vez que esté permanentemente dispuesto a diversificar. Tiene mucho que ver también con el impulso que le pone el presidente Gabriel Boric a aumentar la vivienda a 260.000, que es nuestra meta para estos 4 años, 260.000, de las cuales quiero con ustedes ser clarísimo. Nosotros ya a esta fecha hemos entregado 39.000 viviendas y tenemos en este momento en construcción 138.000 viviendas en ejecución y 50.000 que están entregados los proyectos y están en proceso ya de financiamiento para poder traducirlo en vivienda. Estamos trabajando con mucho rigor y en el marco de esto la reconstrucción son alrededor de 3.000 viviendas en el sur y acá en Santiago son en Viña son 346, o sea, además de la meta general, tenemos la meta de reconstrucción en el sur que creemos que va a llegar a 3.000 y en el caso particular de Valparaíso, de Viña del Mar, son 346. Son metas fuertes, pero las estamos sacando adelante. Bien. Muchas gracias. Ahora sí, preguntas. Hola, ¿qué tal, ministra? Una pregunta para el ministro Montes, por favor. Ministro, ¿qué tal? Preguntarle, bueno, estas viviendas están siendo evaluadas recién porque son prototipos que se están analizando, pero preguntarle más o menos qué estimaciones tienen, qué proyecciones tienen para la entrega de estas viviendas a lo largo de la zona centro-sur de nuestro país. Mire, ahí usted tiene 2 prototipos ya aprobados hace bastante tiempo. Tenemos otros 15 en evaluación y estamos particularmente preocupados de apurar el ritmo en vivienda rural, porque en el campo la vivienda de 2 pisos no coincide con la pertinencia cultural. Nosotros estamos en este momento ya con vivienda industrializada, le digo, estamos haciendo en distintos lados con otros modelos. En el caso, por ejemplo, repito, lo de Rancagua, un edificio que se demoraba en montarse 1 año o más, se está levantando en 4 meses. O sea, en términos del ritmo de trabajo, además, con evitar toda la pérdida de material, en fin, hay mucho menos residuos, hay muchas particularidades que ya dijo la ministra. Tenemos también asignado una licitación para 120 viviendas de esta naturaleza en el caso de la comuna de Renca, 60 en la comuna de Los Espejos, 2 conjuntos que ya están asignados, están en proceso de diseño de detalle para efectos de implementar el conjunto. En fin, y además entregamos la próxima semana, creo los próximos días, vivienda Rancagua, vivienda para una familia que está en condiciones muy difíciles, muchos años con los subsidios, pero ahora finalmente se ha podido implementar por esta vía. En muy pocos días se levantó la vivienda en 2 semanas. Gracias, ministro. Quería hacerle una pregunta a la subsecretaria, por favor. ¿Cómo está, subsecretaria? Le saluda. Usted hablaba recién de 346 casas en Viña del Mar que están siendo catastradas. La pregunta es, ¿cuándo creen ustedes que van a comenzar a levantarse las casas en Viña del Mar? Y le pregunto por lo siguiente, porque entiendo que este es un plan piloto que podría también implementarse en la zona sur, que ha sido afectada. Por eso le pregunto con tanto interés, ¿cuándo van a empezar a construir las casas? Porque si, me imagino, les va bien, también la van a replicar esta misma, digamos, medida en el sur. Efectivamente, nosotros hemos considerado que justamente esta situación que se está viviendo en Viña del Mar va a ser un referente respecto de cómo vamos a atender la situación de la zona sur. Quiero aprovechar de decir que no porque el número sea menor deja de ser tan importante como está siendo, porque para nosotros todos los damnificados son igualmente importantes y a todos los vamos a atender con la prisa que se requiere. Nosotros vamos a construir dentro del mes de marzo, vamos a iniciar la construcción de las primeras viviendas de reconstrucción definitivas en Viña del Mar, las primeras.
y lo que queremos es demostrar un ritmo sistemático de instalación de las viviendas, lo que va a depender de las condiciones de los terrenos y de las condiciones también de cumplimiento de requisitos de las familias. Pero ya estamos avanzando para poder cumplir el inicio en el mes de marzo de la construcción de las primeras viviendas. En relación a su pregunta, que es bien importante, quiero señalarle que en el sur, en las 3 regiones principales, ya están instaladas 220 viviendas de emergencia y son 1.400 la meta, o sea, llevamos aproximadamente un 15% de la meta. El Ministerio de la Vivienda además quiere avanzar lo más rápido posible en soluciones definitivas y lo que le estamos diciendo es que queremos avanzar lo más rápido posible con soluciones definitivas, porque creemos que tenemos que ayudar a mejorar las condiciones de vida. Ha sido muy duro lo que han vivido las familias, particularmente del sector rural, muy duro, muy difícil, y cuanto antes podamos llegar con mejores condiciones, con equipamiento mejor. Esto no es pura voluntad, se requiere ordenar todo el proceso, pero lo que sí pedimos a la prensa que tenga observación más objetiva. Bueno, la verdad es que eso también nuevamente corresponde particularmente a quien lleva la cartera en materia de justicia, pero en justicia, ¿no? Pero, a ver, el registro civil me ha tocado como persona natural, ¿cierto? Y como incluso también como autoridad poder atenderme ahí. Muchas cosas que se pueden mejorar. Y yo creo que parte del desafío permanente no solo el gobierno, sino que de la y los funcionarios públicos es ver cómo se mejora no solo en los tiempos, ¿cierto?, la atención. Por lo tanto, esto, claro, puede ser una oportunidad también para reforzar esa agenda, pero esperaría obviamente el pronunciamiento, en este caso, del Ministerio de Justicia y particularmente la subsecretaría al respecto. Quiero decir una cosa al registro civil. En el sur, ¿no? Hay muchas cosas positivas, pero en el sur, en la zona de Santa Juana, por ejemplo, a mí me tocó ver a los funcionarios del registro civil con los funcionarios de bienes nacionales sacándole rápidamente los documentos a familias que habían perdido todo. Y eso trabajando horas en medio de todas las condiciones tan adversas y ahí comprometidos. Quiero también destacar cosas positivas de ellos. En Viña también, es cierto. Es cierto, agradezco al ministro Monte y lo reforzaba también la subsecretaria, que desde el registro civil siempre han estado a disposición de estar en lo operativo y no solamente para el proceso de regularización tras las pérdidas de distinto tipo de los damnificados por los incendios, sino que también en todos los despliegues de gobierno en terreno, en poblaciones, para acercar los trámites a la población. Eso lo hemos estado haciendo. Y es parte, obviamente, de las políticas para mejorar los trámites y acortar los tiempos. Mucha gente que vive en barrios, distintas comunas más alejadas, que no estás al lado del centro cívico, le cuesta más poder hacerse el tiempo y los traslados para hacer estos trámites, ¿no? Y por eso, tanto los gobiernos en terreno como el caso de la presencia del registro civil en los territorios damnificados ha sido muy positiva, se valora, se agradece. Por lo tanto, separemos las aguas. Hay cosas que evidentemente están mal y son graves y requieren toda la sanción correspondiente, pero eso no deja, no obsta que podamos reconocer la labor de muchos funcionarios y funcionarias públicas y la disposición a atender las necesidades de las personas cuando se les requiere. Hola ministra, ¿cómo está? El ministro Jackson dijo que los retiros de las AFP tuvieron costos sociales y que incluso quienes votaron a favor se han dado cuenta de que que hay un aprendizaje. En ese sentido, usted como exdiputada comparte este mea culpa y respecto a qué es lo que va a hacer el gobierno para frenar un nuevo retiro. Bueno, sin lugar a duda había un aprendizaje. Nosotros desde el año pasado empujamos una política fiscal y una política pública muy responsable justamente para tanto atender a las necesidades de bolsillo de las familias chilenas, familias trabajadoras, las mujeres que perdieron el empleo, como también un manejo en materia de macroeconomía para ir disminuyendo lo antes posible la inflación, ¿ya?, que impacta también en los bolsillos de las familias. Y los resultados de esa definición y de esa política están empezando a verse, ¿no? Están empezando a estar a la vista. Hoy día tuvimos un IMASEC positivo, se proyecta, ha ido bajando la inflación y esperamos que siga bajando. A principios del segundo trimestre nosotros que esperamos, y así lo ha señalado el ministro de Hacienda, pasar a un dígito la inflación y además hemos ido empujando de manera decidida una reforma previsional. Por lo tanto, como lo hemos dicho y lo he señalado también yo públicamente, no vemos razón para otro retiro por uno. Es retroceder en los avances que hemos tenido en materia de enfrentar la inflación y en segundo lugar es
autoboicotearnos con la reforma previsional, que es una de las prioridades además del compromiso de programa de gobierno, porque además se requiere urgentemente aumentar y mejorar las pensiones en nuestro país. Por lo tanto, eso para nosotros es algo que ya ha sido resuelto, nuestra posición es clara. El autopréstamo la vez pasada se logró rechazar casi por unanimidad y esperamos que ese aprendizaje que no solamente ha tenido nuestro gobierno, sino que el propio Parlamento y la propia ciudadanía se manifieste nuevamente en las instancias de toma de decisión como lo es el Congreso Nacional. Recordar además que el día de hoy se retoma la agenda legislativa en el Congreso Nacional para aprobar el paquete de ayudas económicas que nosotros como gobierno y el presidente Gabriel Boric anunció las primeras semanas de enero, ¿no? Que tiene que ver con la duplicación del bono marzo, el bolsillo familiar electrónico, el aumento considerable de varios subsidios y aportes familiares a un porcentaje importante de nuestra población, medidas en materia de endeudamiento, etcétera. Por lo tanto, ahí también tenemos una política decidida de ir ayudando de manera permanente a las familias que lo requieren y que lo están pasando más mal, mientras seguimos empujando una mejora a la situación económica de nuestro país. Ministra, buenas tardes. Más allá de las fechas y que la decisión es presidencial, ¿creen que el cambio de gabinete implique un reequilibrio entre las fuerzas, entre las coaliciones de gobierno y un nuevo aire para el segundo año de la moneda? Y personalmente, ministra, si usted ha considerado dejar el gabinete para emprender desafíos futuros. A ver, yo creo que esta pregunta me la hacen varias veces en el día y la respuesta es muy clara, ¿no? Los cambios de gabinete los determina en forma y fondo el presidente de la República. No los partidos, ni las editoriales, ni las encuestas. Es una decisión exclusiva del presidente, quien además permanentemente evalúa a sus equipos, porque la evaluación que hace el presidente de los equipos tiene que ver con cómo mejorar siempre las capacidades de despliegue y de respuesta del gobierno para atender a las necesidades de la gente y para ir cumpliendo con nuestros compromisos que hemos asumido de cara al país, ¿no? Y por lo tanto, nada más que decir que es una atribución exclusiva del presidente y si se produce o no y en qué momento es facultad exclusiva del presidente de la República. Por cierto, además, y esto es un punto aparte, que para nosotros como gobierno, todos los partidos, todos y cada uno de los partidos de la alianza de gobierno son importantes. Nos necesitamos unos los otros porque en la medida que no estemos juntos, menos capacidades de poder empujar a través de mayorías políticas los cambios que requiere Chile se van a ir manifestando, ¿no? Tenemos que estar juntos y tenemos que fortalecer esa capacidad de trabajo colectivo, estemos donde estemos, porque en nuestro país, con una sociedad lamentablemente fragmentada y cada vez más fragmentada, la unidad es un valor muy importante en la política, y la unidad en ese sentido hace la fuerza para poder avanzar en los compromisos que hemos adquirido. Al ministro. Oiga, harto se ha hablado sobre el tema de esta garantía estatal. No sé si hubo una confusión en los medios de comunicación o efectivamente era así, pero para poder dejarlo bien claro, se decía que este 1 de marzo iba a entrar en vigencia esta garantía estatal para los créditos hipotecarios de este 10%. Entonces, para que se pueda entender en qué está eso, si hubo un retraso o no, lo que sí hubo un compromiso del gobierno de hacer los reglamentos en febrero y comenzar en marzo, pero no sé si había una fecha fija o estamos hablando de marzo en general, para también poder explicar en qué está eso, porque hay mucha gente bastante pendiente y que busca eso como una alternativa para poder acceder a la vivienda propia. Mire, para los que no están informados, salió una ley que es un fondo de garantías especiales para distintas situaciones de cualquier sector económico, pero esto partió con dos instrumentos que se plantearon en la ley, que se crearon en la ley. El primero es para que las familias accedan a la vivienda y el segundo es para que las empresas puedan acceder a crédito, capital de operación, de seguro, etcétera. ¿En qué estado está esto? Se trabajó en el mes de febrero, está prácticamente listo el de vivienda, y hoy día se está discutiendo los últimos detalles entre el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Hacienda respecto a ese reglamento. El reglamento tiene que ver con los procedimientos para operar, para hacer operativa la ley. Y yo creo que los trámites que quedan, porque eventualmente esto va a tener que pasar por toma de razón, entonces ahí nos puede demorar unos días más, pero que el reglamento en su formulación fundamental ya está listo.
el gobierno, ustedes van a mantener la dirección que habían señalado en un principio, van a cambiarla, y lo otro es, ¿a qué se refiere usted con actualizar los compromisos para que quede un poquito más claro? Por favor. Gracias. Bueno, nuestra dirección no cambia, y lo ha dicho el presidente. Podemos ir un poco más rápido, más lento, pero tenemos una dirección muy clara como gobierno que es la que hemos comprometido al país y al pueblo de Chile, a ser un país más democrático, más justo, con un modelo de desarrollo que esté a la altura de las necesidades del siglo XXI, que se haga cargo del cambio climático, que se haga cargo de los cuidados, un país que ha experimentado a través, lamentablemente, situaciones complejas, la necesidad de cuidarnos a todos y todas de mejor forma, ¿no? Por lo tanto, nuestra dirección es clara, la actualización de nuestro compromiso, la renovación, ¿cierto?, de nuestros compromisos, como lo ha dicho la ministra del Interior y lo dije también durante la mañana, es algo que, por cierto, hay que hacer. Cómo llevamos a la actualidad, ¿cierto?, nuestros programas, cómo aclaramos mucho más y mejor qué es lo que queremos conseguir como gobierno ante la ciudadanía al momento de terminar nuestro mandato. Y cómo nos hacemos cargo de los desafíos y las problemáticas actuales que nos impone nuestro país. Hay ejemplos a la vista. Uno es reforzar, claro, nuestra agenda de transformaciones profundas que son demandadas por la ciudadanía. La mejora de las pensiones es una demanda social y, por lo tanto, la reforma de pensiones. Nosotros queremos cumplirla al país, contar con un sistema de pensiones a la altura de las necesidades de la familia y de los jubilados y jubiladas, que termine con el sistema de abuso de la AFP, tener un nuevo pacto fiscal, tener una estrategia nacional del litio, porque el litio va a ser el nuevo sueldo de nuestro país. Tener avanzado un sistema nacional de cuidados, ¿no? Tener una política robusta en materia de seguridad, que además tuvo que nutrirse de los actuales requerimientos que nos impone nuestra sociedad. La política contra el crimen organizado tuvimos que presentarla en este gobierno, que es algo que no estaba considerado inicialmente y que era muy necesario ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y hemos avanzado en una ley contra el crimen organizado, incluimos un aumento presupuestario importante para enfrentar el crimen organizado, tuvimos que tramitar y aprobar, y ya está en proceso de implementación, una reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica con el componente de despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras para proteger las fronteras, porque tenemos una realidad en materia de migración que demanda también ese compromiso y ese trabajo y ese esfuerzo por parte del gobierno. Entonces, la actualización y la renovación de nuestros compromisos tiene que ver con eso, ser claro en lo que queremos conseguir respecto a nuestros compromisos programáticos en reformas estructurales, pero también de dejar muy en claro cómo nosotros vamos incorporando elementos en nuestra agenda de gobierno que responden a las necesidades y las urgencias de nuestro país. El ministro Montes lo señalaba, la política de fortalecimiento de la industria de vivienda de emergencia. Tiene que ver con ese compromiso. Los planes y procesos de reconstrucción tienen que ver con justamente incorporar a los desafíos de vivienda lo que nos demanda nuestra actualidad y la contingencia. Es decir, un gobierno presente por el futuro de nuestro país, tanto para enfrentar las urgencias como las emergencias también de nuestros compatriotas. No sé si quedó... Nos indican que ya. Ya estamos, ya hace harto calor. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Hasta luego.